Muy buenos días, bienvenidos a esta tu nueva tacita de café que Dios tiene preparada en esta mañana para ti, para tu familia, para tus amistades. Comparte tu tacita de café. Y ayer les había prometido que les iba a hablar hoy de la esposa motivada por las emociones, por sus emociones. Y como es costumbre, tomamos de ese árbol de la vida versículos, frutas que tomamos en nuestra mano, tacitas de café que tomamos en nuestra mano. Y quiero compartir lo que nos dice la Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 4. Dice, una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos. Otra versión dice, la mujer ejemplar es corona de su esposo, la desvergonzada es carcoma de los huesos. Desvergonzada encontraba sinónimos, palabras sinónimas de esta palabra desvergonzada. Es descarada, fresca, atrevida, insolente, deslenguada, cara dura, indecente, deshonesta. Tremendas sinónimos de palabra. Y también en el mismo árbol de la vida encuentro otra tacita de café también que quiero que usted la tome, la saboree, medite sobre ella. Y nos dice en el mismo libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 1, nos dice, la mujer sabia edifica su casa, edifica su hogar, dice otra versión. Pero la necia, con sus propias manos, la destruye. Wow. Proverbios 14, versículo 1. Así como el apóstol Pablo le advirtió a ese gran discípulo que él formó, que llamaba Timoteo, acerca de los tiempos difíciles que llegarían al mundo en los últimos días, también le dijo que vendrían hombres implacables. Una característica de estos últimos días, descrita por el apóstol Pablo, fue que hombres malos se aprovecharían de mujeres débiles cargadas de pecado que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Si me voy a la Biblia y busco en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 6, les voy a leer desde el versículo 5, vuelvo y le repito, en el capítulo 3. Versículo 5 nos dicen, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y en el 6 me dice, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza, de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado. Y escucha esto, y están dominadas por todo tipo de deseos, por todo tipo de emociones. Cuando una mujer es de voluntad débil, quiere decir que no es dirigida por sus propias convicciones. Más bien, esta mujer es dirigida por sus emociones o por las fuerzas que la rodean y la persuaden a hacer lo que hace. Este tipo de mujer es presa fácil para las mentiras, para los engaños del diablo presentados por cualquiera que obre para él. Ella es vulnerable simplemente porque depende más de sus sentimientos que de la verdad para tomar sus decisiones. Recuerda usted
que Dios le ordenó a Eva en el jardín de Edén que no comiera el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos recordamos ese pasaje bíblico y esa historia. Eva, por no apegarse a la verdad que Dios le había hablado, Satanás pudo convencerla que las palabras de Dios no eran verdad y que no había ningún inconveniente en que comiera del fruto, que comiera de esa manzana que le puso en la mano. A medida que Eva escuchaba las palabras tranquilizantes y de autoexaltación del diablo y observaba la llamativa belleza de esa fruta que le puso en su mano, sus sentimientos le decían que comer la fruta estaría bien. Escucha, sus sentimientos, sus emociones le decían a ella internamente, come, que esa fruta, y si comes está bien. Al rechazar la palabra eterna de Dios y poner su fe última en sus sentimientos, cometió el grave error que todos cometemos, que todos conocemos. Y debido a que Eva actuó por sus emociones humanas, emociones pasajeras, y no por lo que Dios le había hablado, encaminó a la destrucción de su propia vida, encaminó a la destrucción de su matrimonio, encaminó a la destrucción de la vida de sus hijos y a fin de cuentas a toda su descendencia, porque usted y yo, que estamos hoy, también tenemos los efectos de esa desobediencia. Qué precio tan tremendamente alto a pagar por hacer lo que le dio la gana a Eva. La mayor parte de los que hoy mueren por el SIDA contrajeron la enfermedad por haber hecho lo que les dio la gana. Casi todos los que están encerrados tras las rejas de cárceles en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo están allí por haber hecho lo que les dio la gana. Igualmente trágico es que muchas mujeres en matrimonios destructivos viven hoy en miseria, no porque no haya salida, sino porque se niegan a hacer algo que sea contrario a sus sentimientos. Aunque en ocasiones los sentimientos son buenos y son de ayuda, no se puede uno confiar en ellos como fuente de dirección permanente. Cuando permitimos que nuestros sentimientos dicten la manera en la que nos comportamos, vivimos en una montaña rusa de altibajos y aprendemos a vivir en inseguridad, en confusión perpetua, en caos, como muchos de los matrimonios hoy en día viven. La respuesta para este dilema, mi querido amigo, amiga, es hacer lo correcto sin tomar en cuenta lo que los sentimientos digan. Es hacer lo que crees y tienes que creer es la palabra de Dios y no hacer lo que sientes. En otras palabras, no ser guiado por tus sentimientos. Los sentimientos son muy buenos vagones de cola, pero no sirven para hacer locomotoras. Haga que la palabra de Dios sea la locomotora que motive sus acciones y este sentimiento, usted se va a dar cuenta que más adelante vendrán a su corazón los sentimientos correctos si la locomotora es la palabra de Dios. Como resultado de haber aconsejado a muchas, pero muchas esposas heridas y confusas por años que llevamos mi esposa y yo en este proceso de consejería para los matrimonios, nos hemos dado cuenta que la motivación emocional es un grave problema en los matrimonios. Para muchas mujeres sus sentimientos, sus temores dictan todo lo que hacen en sus vidas y en sus matrimonios. Aunque lean y escuchen lo que la Biblia dice que deben de hacer, no son obedientes a la palabra de Dios porque sus sentimientos la llevan por otra dirección. Para que la mujer aprenda a salir de la atadura de ser débil de carácter y de ser motivada por sus emociones, debe estar consciente de cuáles son las causas principales. Escúchame esto, que cuáles son las causas principales que conducen a este problema.
Después debe hacer lo indicado para ser libre de ellos. Enseguida se enumerarán, te voy a enumerar aquí algunas de las causas principales para que seas libre de esta situación. Y si te gusta tomar nota, escribe la palabra incredulidad. Mira lo que la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Te repito, Hebreos 11, versículo 6 nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La mujer sin fe no está dispuesta a confiar en lo que Dios dice en su palabra. En vez de creer que Dios es fiel para llevar a cabo lo que dice, deposita más fe en sus sentimientos. En vez de pararse sobre su palabra eterna, ella actúa en base a sus sentimientos temporales, pasajeros. La incredulidad no es un problema, es un pecado. Yo creo que lo que más lastima, lo que más ofende a Dios es la incredulidad de su palabra. La solución es arrepentirse y actuar en obediencia a la palabra de Dios. No importa, escúchame esto, no importa tanto lo que uno piense acerca de Dios o su palabra, lo que verdaderamente importa es lo que uno hace. Sin importar sus sentimientos, busque a Dios y obedézcalo. Niéguele a sus sentimientos el derecho de controlarla y empiece a ejercer su voluntad. A medida que lo haga, usted podrá ver grandes mejoras en cada área de su vida y usted se va a dar cuenta cómo su matrimonio comienza a salir de esa isla del caos, de esa isla de la crisis en donde usted se ha metido con ella. Otra de las causas principales para ser libre de esta situación, de este flagelo de la esposa que es motivada por sus emociones, es la falta de disciplina. Algunas personas tuvieron padres permisivos que nunca les exigieron nada, o padres que nunca les corrigieron debidamente. El niño indisciplinado y a menudo malcriado aprendió a hacer lo que le daba la gana, sin importar lo que fuera correcto o prudente. La mujer que fue criada sin disciplina personal debe aprender que aunque sus padres no la hayan castigado por ser desobediente o no la hayan hecho responsable por sus acciones, Dios sí lo hará. Yo no sé si usted ha escuchado frases como las que yo sí he escuchado y quiero poner aquí sobre la mesa esta frase que un hombre alguna vez le escuché decir. Dice, ese hombre decía: mis padres nunca me pegaron, nunca me golpearon, pero cuando crecí, la vida me dio una tremenda paliza. Mis padres nunca me golpearon, nunca me pegaron, pero cuando crecí, la vida me dio una paliza tremenda. Aprenda a disciplinarse y a fijar parámetros en su vida, siendo el mejor parámetro la palabra de Dios. A medida que busca hacer lo que dice Dios, Él le perdonará sus fallas conforme usted se sobrepone a ellas, conforme usted se arrepiente a ellas. No desista, Dios te ama. Él te dará el poder para obtener el éxito a medida que lo buscas y ora por su gracia. Y hay otro tercer factor y último que quiero mencionar para que tú entiendas que Jesús, refiriéndose a Satanás, dijo que era un mentiroso y el padre de las mentiras. Esto nos lo recuerda el Evangelio de Juan en el capítulo 8, versículo 44. Satanás se especializa en llevar nuestras mentes con la mayor cantidad posible de información equivocada para producir resentimientos, para producir temor, para producir indignación, rebelión y otras emociones más negativas. La palabra de Dios es lo opuesto, es el antídoto. Cuando leemos la palabra de Dios, nuestra mente se llena con verdades que realmente funcionan. Sus verdades son palabras de sabiduría que resuelven muchos de nuestros problemas y hacen que nuestras vidas sean placenteras y productivas. Sin importar
quien le está aconsejando algo opuesto a la palabra de Dios, no la crea. Tal como nos instruye segunda de Corintios en el capítulo 10, lleva todo pensamiento cautivo a Cristo y asegúrese que esté de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerde que todo pensamiento que no lleve cautivo y lo ponga de acuerdo con la palabra de Dios terminará tomándolo a usted cautivo. Cautivo es que usted es esclavo de eso. Usted puede quedar esclavo de un pecado que es un pensamiento que usted no llevó cautivo al altar de Dios. Su matrimonio es demasiado precioso para permitir que sea destruido por las mentiras endulzadas del diablo. Usa la Biblia para averiguar lo que verdaderamente es cierto y como recompensa recibirás estabilidad y éxito. Te bendigo y te espero mañana en este ciclo de tacitas de café matutinas para que tú puedas continuar en este proceso de edificar nuestros matrimonios, de edificarnos nosotros, de renovar nuestra mente. Y te quiero decir de que mañana damos ya un cierre final de esto, en este tema de los maridos destructivos, de las esposas destructivas. Y comenzaremos ya sobre otro tema. Y le doy gracias a Dios por todas las personas que nos han acompañado hasta este momento y los invito a que nos sigan acompañando. Y por favor, aquellas personas que nos han mandado tantos y tantos mensajes, que están molestas con estas palabras, el propósito nuestro, nunca. La intención es traer palabras de sanidad, palabras de instrucción y espero que a través de estas charlas usted haya podido recibir esas palabras. Y no permita que esos pensamientos negativos, esas mentiras endulzadas que Satanás nos mete, nos hagan alejarnos de estas enseñanzas que tienen solamente un propósito, como te lo dije anterior, es traer palabras de sanidad y palabras de instrucción. Bendiciones y nos esperamos. Mañana nos oímos de nuevo en nuestras tacitas de café matutinas. Un excelente día te deseamos. Para vencer, te ha dado su verdad y su